Vamos a hablar de cosas de Dios y vamos a terminar esta semana dedicada a analizar el misterio guadalupano. Hay otros 4 videos que te recomiendo que busques: el origen español de la Virgen de Guadalupe, el origen tolteca de la Virgen de Guadalupe, la Guadalupe mestiza, los misterios de Guadalupe, donde hablamos de la relación entre la pintura guadalupana y el Apocalipsis, que es una cosa bien interesante. Y hoy vamos a hablar de la Guadalupe insurgente, es decir, de la guadalupana usada como símbolo de rebelión, que es desde mucho antes de Miguel Hidalgo, viene en realidad desde el virreinato. Hemos platicado mucho en estos videos de que hay un texto original, que es el texto de las apariciones, el Nican Mopogua. El Nican Mopogua es el texto en el que se cuenta las apariciones de Juan Diego. Hemos mencionado en todos los videos que te he señalado que no existe forma alguna de demostrar históricamente la existencia de Juan Diego, y que de hecho el único documento que brotó de pronto en la década de los 90 para justificar esa existencia histórica resultó ser falso. Si hay que falsificar un códice, es porque se está falsificando una historia. Sin embargo, sí existe el Nican Mopogua, el texto de las apariciones. El Nican Mopogua tiene una particularidad muy interesante. Aparece por vez primera en el año 1647. Ojo, se supone que las apariciones fueron en 1531. Nican Mopogua es de 1647. Lo escribió un jesuita. Los jesuitas son los soldados del Papa en una época en la que la Iglesia le quería arrebatar el virreinato de Nueva España a la corona española por el tema de la fe como pretexto. La idea de la justificación para colonizar y conquistar y poseer América era la evangelización, y entonces debe estar al mando la Iglesia y no la corona española. En 1647 el jesuita Miguel Sánchez escribe un texto que es la imagen de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, donde te habla de muchísimas cosas de la imagen y te habla de la imagen de España, y adapta la leyenda española y la convierte a la leyenda de Juan Diego. Es el Nican Mopogua. Nican Mopogua es un capítulo del libro del padre Miguel Sánchez. El detalle es que el propio Miguel Sánchez, en este libro de 1647, cuando incluye el capítulo que es el Nican Mopogua, él aclara que eso no es de su autoría, sino que es de un tal Antonio Valeriano y que es de 1556. En 1556 ya lo hablamos, esa es la época en la que Marcos Ipactli de Aquino pinta la pintura guadalupana. Y esa es la época en la que empieza a haber un revuelo entre franciscanos, dominicos y jesuitas por el tema del culto guadalupano. Es incluso la época en la que los guadalupanos de España, de Extremadura, van a demandar a los guadalupanos de acá por las regalías del templo ante el rey Felipe II de España. Bueno, Antonio Valeriano fue un indígena texcocano, de la nobleza texcocana, de los educados en el Colegio de Santiago Tlatelolco, de los informantes de Bernardino de Sahagún, y que fue además el gobernador de la Ciudad de México, porque por cierto, México Tenochtitlan estuvo gobernada por la nobleza texcocana indígena todo el siglo XVI. A él se le atribuye este Nican Mopogua, este texto donde se narran las apariciones, y que tiene esta frase tan bonita cuando Juan Diego está tan perturbado y le dice a la Virgen: ¿qué te perturba? No estoy yo aquí, que soy tu madre. La madre tierra en toda su gloria diciéndote: yo te estoy cuidando. El tema es que aunque diga Lasso de la Vega que este es un texto de 1556, la verdad es que no existe ningún original de esa época. El original es de 1647. El libro de Miguel Sánchez ya busca decir que no hacía falta que España viniera a evangelizar. Eso es un poco el planteamiento de ese texto. Tiempo después, en 1794, Fray Servando Teresa de Mier, cuando apenas tenía 20 y pocos años, dio un sermón el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1794. Ese es el sermón en el que Servando Mier dice: la Virgen no se le apareció a Juan Diego y la tilma no es el ayate de Juan Diego. Él se va a una cosa mucho más loca y dice: en tiempos de Jesús, después de la muerte de Jesús, el apóstol Tomás vino a evangelizar estas tierras, a él se le apareció la Virgen, se le plasmó en su capa y él dejó la capa con la pintura guadalupana escondida, y eso es lo que aparece en 1556. Siempre se menciona 1556, no 1531. Entonces, la leyenda que establecerá Servando Mier es la capa del apóstol Tomás. Él no se lo cree.
si uno lee ese discurso guadalupano, es claramente un discurso ya lleno de una insurgencia, lleno de este discurso de no hacía falta España para venir a evangelizar, no hay legitimidad en la conquista, por lo tanto debemos emanciparnos de España. Curioso que este es un discurso que dicen descendientes de españoles. Y es Servando Mier el que convierte a Guadalupe en un símbolo de la insurgencia. Luego por eso va a surgir en torno al año 1800 un grupo de conspiradores secretos conocido como los Guadalupes, que van a estar detrás de la independencia. Ahí va a estar Guadalupe Victoria, y es por eso que Miguel Hidalgo eventualmente usó la imagen guadalupana como estandarte. No es una ocurrencia, como nos lo cuentan en la historia, la imagen guadalupana llevaba para ese momento más de 150 años siendo un símbolo de la rebelión. Pues aquí tienen un poco sobre Guadalupe insurgente.